Tú puedes eliminar los obstáculos aparentemente montañosos que se te presentan simplemente ignorándolos y asumiendo el final. Y si tienes que pasar por encima de la montaña, lo harás o la montaña será movida. Neville Goddard. ¿Y si te dijera que el obstáculo más grande que enfrentas ni siquiera es real? Tal vez hoy estás mirando una montaña frente a ti, un problema que parece inamovible, un no se puede, un ya es muy tarde, un eso es imposible. Pero ¿y si esa montaña no está ahí afuera, sino dentro? ¿Y si todo cambia, no cuando te esfuerzas más, sino cuando te atreves a ignorarla? Lo que vas a escuchar hoy no es motivación superficial, es un cambio total de conciencia. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos no solo entenderás el poder de esta frase, vas a sentirlo en lo más profundo, y cuando eso ocurra, tu realidad ya no podrá seguir igual. Si alguna vez has querido soltar el peso de lo imposible, este mensaje es para ti. Dale like, suscríbete si sientes que esto resuena en ti. Y ahora sí, comencemos. Se llamaba Mauricio. Había perdido su empleo hace 6 meses. Tenía una esposa, 2 hijos pequeños, una hipoteca que no podía pagar y una montaña de deudas que parecía crecer cada día como si respirara. Todos los días se levantaba con esa sensación de ahogo en el pecho, no por falta de ganas, sino porque en cada intento le cerraban otra puerta. No hay vacantes, ya te llamamos, no tienes el perfil. Empezó a sentirse invisible. Una mañana, sin esperanza, hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en silencio, no a buscar respuestas afuera, sino dentro. Recordó una frase que había leído hacía años, pero nunca entendió del todo. Tú puedes eliminar los obstáculos aparentemente montañosos que se te presentan simplemente ignorándolos y asumiendo el final. Esa idea empezó a girar en su mente como una llave que por fin encontraba su cerradura. ¿Y si su error había sido mirar la montaña todo el tiempo? ¿Y si la respuesta era dejar de luchar contra ella y simplemente actuar como si ya estuviera al otro lado? Esa noche no pidió trabajo, no lloró por dinero, se recostó, cerró los ojos y asumió. Se vio saliendo de una entrevista con una sonrisa. Se vio entrando a casa con bolsas del supermercado y sus hijos corriendo a abrazarlo. Se vio firmando papeles, se vio libre, se vio feliz. Día tras día, en medio del caos, cultivó su jardín interno. No tenía pruebas, no tenía promesas, pero algo en él cambió. Ya no era el mismo hombre derrotado. Una semana después, recibió una llamada de una empresa que ni siquiera recordaba haber contactado. No solo le ofrecieron un empleo, también un bono por contratación inmediata. Días más tarde, renegoció su hipoteca con condiciones nuevas. Su suegro, quien antes nunca lo apoyaba, le prestó una parte del dinero sin pedirle nada a cambio. Todo empezó a moverse, porque el primero se movió por dentro. La montaña nunca fue el problema. El verdadero obstáculo era creer que tenía que escalarla. Pero cuando asumió el final, la montaña simplemente desapareció. ¿Qué es la montaña? Una proyección mental disfrazada de realidad. La montaña que ves afuera es un símbolo, es la imagen de tu estado interno proyectada en forma de obstáculo. Lo que llamas problema no es más que una forma que toma tu conciencia cuando ha olvidado su poder. El desempleo, la enfermedad, la soledad, la deuda, todos son sombras de un estado mental sostenido. Neville nos recuerda que el mundo es un espejo y como tal, no puede reflejar más que lo que tú sostienes dentro. La montaña Hormotuma no está ahí por sí misma, está porque tú, en lo profundo, la estás validando como real. La dificultad no está en el obstáculo, sino en tu fidelidad a él. Mientras más hablas de la montaña, más crece. Mientras más tratas de escalarla desde el esfuerzo, más pesada se vuelve, porque el mundo externo es un eco y nadie cambia el eco gritando. Se cambia desde el origen, la conciencia. La montaña es solo un eco petrificado de un estado interno que puede ser reemplazado. Y cuando cambias de estado, el eco ya no tiene de dónde sostenerse. No necesitas vencer la montaña, solo necesitas habitar el estado donde la montaña ya no existe. Ignorar no es negar la existencia de un problema, es negarle el poder de definirte. Neville nos enseña que cuando ignoras lo no deseado, lo haces impotente.
Pero esto requiere maestría interna, porque el mundo grita fuerte. Los sentidos te dicen, mira lo que hay, ve lo que falta, pero tú eres invitado a cerrar los ojos físicos y abrir los ojos de la imaginación. Ahí es donde empieza el verdadero acto creativo. Ignorar el obstáculo es un acto supremo de fe. No fe religiosa, sino la certeza de que tu estado interno tiene más autoridad que cualquier circunstancia. Cuando aprendes a permanecer indiferente al problema, cuando no reaccionas, cuando no justificas, cuando no lo alimentas, estás retirando la energía que lo mantiene vivo, y en ese silencio, lo indeseado muere. El mundo cambia cuando tú dejas de prestarle atención a lo que no deseas perpetuar. Por eso, asumir el final no es soñar con que algo pase, es vivir desde el hecho cumplido, aun cuando el mundo no lo muestre. Es decidir internamente que ya está hecho, que ya es verdad, que ya ocurrió. Este acto, según Neville, es el núcleo de toda creación consciente, porque la conciencia es causa, no consecuencia. Cuando asumes que ya eres, ya tienes o ya lograste, el mundo se alinea. No estás imaginando para ver si funciona. Estás ocupando un nuevo estado del ser y lo haces en quietud, en tu interior. Como dice Mateo 6:6, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Ese Padre es tu conciencia y la oración es tu imaginación controlada, sostenida, cargada de emoción verdadera. Asumir el final es el lenguaje del alma, que crea sin esfuerzo, sin suplicar, sin luchar. Es recordar que el mundo es un escenario donde se representa el guión que tú ya escribiste internamente. Si tienes que cruzar la montaña, lo harás sin resistencia. Neville no niega que a veces hay acciones físicas, pero cuando estás en el estado correcto, esas acciones no se sienten como lucha, se sienten como fluir. Si algo debe hacerse, lo harás, pero no desde el miedo, sino desde la paz de saber que ya estás en el final. Si debes pasar por la montaña, lo harás con una ligereza que asombrará a quienes te rodean, y si no, simplemente la montaña se disolverá, porque ya no eres el tú que dudaba, eres el tú que ya llegó, y desde ese estado, todo lo que parecía pesado se vuelve liviano. La entrevista que antes temías, ahora la dominas. La negociación que parecía imposible, ahora fluye. La solución aparece, no porque la buscaste, sino porque ya vivías en el resultado. Cuando te alineas con el final cumplido, cada paso que des será guiado y no necesitarás forzar nada. Hay veces en que ni siquiera llegas a escalar, porque la montaña simplemente se disuelve. Un mensaje llega, una llamada inesperada, una coincidencia perfecta. Lo que antes parecía bloqueado, ahora está disponible. Y no fue porque tú cambiaste el mundo, fue porque tú cambiaste de estado. El mundo externo solo obedeció. Cuando tú eres diferente internamente, el mundo no tiene opción, porque lo externo no es causa, es efecto. Cuando asumes que ya es, el cómo se resuelve, no es tu problema. El universo se encarga, las piezas se mueven, la realidad obedece. Y tú simplemente te conviertes en el testigo del milagro que provocaste en silencio. Tú eres el creador del obstáculo y también de su disolución. La ley de la asunción parte de una premisa radical. No hay causas fuera de ti. Tú, como conciencia, eres el único poder creativo. Lo que experimentas como realidad no es más que la manifestación de lo que has asumido como verdadero. Y eso incluye tanto las soluciones como los obstáculos. La montaña que hoy ves, también la construiste tú, aunque sea inconscientemente. Quizá la edificaste con años de duda, culpa, miedo, ideas heredadas, estados mentales que aceptaste sin cuestionar. Pero si tú la hiciste, también puedes deshacerla. Neville lo decía claramente: el hombre no atrae lo que quiere, sino lo que es. El ser no está definido por las palabras que pronuncias, sino por el estado que habitas. Si tú habitas el estado de no puedo, no tengo, es difícil, no importa cuánto visualices o afirmes, seguirás manifestando desde ese estado. Por eso, la ley de la asunción no es una técnica externa, es un cambio de identidad interna. Es asumir ser quien ya ha resuelto, quien ya tiene, quien ya es. No puedes transformar el mundo mientras sigas siendo el mismo tú dentro, pero al ocupar un nuevo estado,
Tú mismo te conviertes en la solución, porque el obstáculo nunca estuvo allá afuera, siempre estuvo en lo que asumiste acerca de ti mismo. Una de las enseñanzas más avanzadas de Neville es que no vivimos en un universo lineal, sino cuatridimensional. Eso significa que todas las posibilidades ya existen ahora. Cada versión de ti, el tú con éxito, el tú sano, el tú amado, ya está viva, esperando a que la asumas. No tienes que crear nada, solo tienes que moverte de un estado a otro dentro de ti. Y la forma de hacerlo es mediante la asunción persistente. Cuando asumes el final cumplido, estás seleccionando una línea de realidad dentro del mundo cuatridimensional. Y como decía Neville, la asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará como hecho. No importa lo que digan los sentidos, no importa si parece una ilusión. Si tú sostienes el estado con convicción, sin caer en dudas ni reacciones al viejo mundo, lo que asumiste se volverá tangible. Este universo no responde a lo que deseas, responde al estado desde el que actúas. Cuando tú te conviertes en el tú del final deseado, ya estás en otra línea de realidad y el mundo simplemente tiene que obedecer. Muchas personas imaginan, afirman o visualizan, pero luego vuelven al estado viejo y se preguntan por qué nada cambia. La ley de la asunción requiere persistencia, no como esfuerzo, sino como fidelidad. No basta con imaginar una vez, hay que mantenerse en el nuevo estado incluso cuando nada externo lo valide. Ese es el verdadero secreto, la capacidad de mantener tu visión cuando todo afuera parece contradecirla. Neville lo llamaba el puente de incidentes, una serie de eventos que te llevarán desde tu estado actual hasta el cumplimiento del deseo, pero no siempre lucen mágicos. A veces son problemas inesperados, movimientos desconcertantes, cambios bruscos, pero si tú persistes en la asunción, cada paso que des será parte de ese puente que ya fue construido por tu estado. Por eso, nunca reacciones desde la vieja identidad. Si reaccionas, regresas. Si recuerdas que ya está hecho, avanzas. Persistir no es repetir como loro. Persistir es ser esa nueva versión de ti, incluso cuando nada externo lo confirma todavía. Y si no reaccionas, si no dudas, si no cedes, el mundo no tiene opción, se transforma. Uno de los poderes más poco comprendidos de la ley de la asunción es la técnica de la revisión. Neville enseñaba que el pasado no es fijo. Todo evento vivido, incluso los que dolieron o humillaron, pueden ser reescritos en la conciencia, y al hacerlo, cambias no solo el recuerdo, sino también tu presente y tu futuro, porque lo que mantienes vivo dentro de ti como experiencia pasada sigue proyectando efectos en tu realidad actual. Viviste la pérdida del amor de tu vida, un fracaso, una traición. No eres esclavo de eso. Cierra los ojos. Imagina ese evento como tú quisieras que hubiera ocurrido y repítelo en tu mente una y otra vez hasta que tu conciencia lo acepte como real. Esa nueva versión del pasado empieza a moldear un nuevo tú, uno que ya no lleva la herida, el miedo, la carencia, uno que ya no necesita cargar con la montaña. El pasado no manda, solo manda lo que tú asumes hoy como verdadero. Y si asumes que aquello no te destruyó, sino que te impulsó, entonces el obstáculo se convierte en el impulso, la montaña se convierte en un puente. La frase clave de Neville es simple, pero sagrada: yo soy. No hay poder más alto, no hay nombre más sagrado. Lo que tú declares después de esas dos palabras, crea. Si dices, yo soy pobre, yo soy inseguro, yo soy rechazado, no estás describiendo tu vida, estás decretando tu estado, estás llamando a la existencia una montaña. Pero si dices, yo soy exitoso, yo soy paz, yo soy amado, estás nombrando al tú del final, y el mundo entero se alineará para obedecer esa voz, porque el yo soy no es personal, es el nombre de Dios en ti, es la conciencia pura, es el creador del mundo. Cuando entiendes esto, dejas de pedir y empiezas a declarar. Dejas de rogar por cambio y comienzas a asumir que el cambio ya ocurrió, porque tu mundo no obedece a tus súplicas, obedece a tu identidad. Y si tú dices, yo soy quien ya está al otro lado de la montaña, entonces no importa si aún la ves, ya no te pertenece, porque tú ya no estás ahí.
En Nebulizando compartimos la idea de que el mundo no cambia por deseo, cambia por identidad. No estás aquí para vivir reaccionando a lo que ves. Estás aquí para recordar que todo lo que ves proviene de lo que asumes. Si hoy estás frente a una montaña, esta es tu señal. No tienes que escalarla, solo tienes que ignorarla y asumir que ya estás del otro lado. Porque como dijo Neville, si tienes que pasar por encima de la montaña, lo harás, o la montaña será movida. Y tú no naciste para vivir limitado, naciste para asumir y crear. Si este mensaje inspiró algo en ti, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que hoy ve una montaña frente a él, porque este mensaje puede ser la voz que mueva su mundo.